Hola, buenos días. Bienvenidos a este podcast, un espacio donde reflexionaremos sobre los temas que nos tocan el alma y la conciencia. Hoy hablaremos de un tema que, aunque ha acompañado a la humanidad por siglos, sigue estando presente en nuestras calles, escuelas, trabajos y redes sociales. Discriminar no solo significa rechazar o excluir a alguien, sino también significa negarle la dignidad, cerrarle oportunidades y en muchos casos herir su identidad. En los próximos minutos, mis compañeras hablarán sobre qué es la discriminación, por qué existe, cómo se manifiesta y sobre todo qué podemos hacer para erradicarla. ¿Qué es la discriminación? La palabra discriminación significa distinguir o separar, pero en la práctica esta separación se ha convertido en una forma de desigualdad. Discriminamos cuando tratamos de manera injusta a una persona por su color de piel, origen étnico, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, religión o incluso por su situación económica. La discriminación se basa en prejuicios, en ideas falsas que aprendemos desde pequeños sin darnos cuenta. A veces creemos que solo existe cuando alguien insulta o agrede, pero también está presente en gestos, miradas o silencios que excluyen. Tipos de discriminación. Existen muchas formas de discriminación, algunas más visibles que otras. Por ejemplo, la discriminación racial, que se manifiesta cuando se desprecia a alguien por su color de piel o pertenecer a un grupo étnico distinto. La discriminación de género, cuando se limita o se juzga a una persona solo por ser mujer o hombre o no identificarse dentro de esos dos géneros. La discriminación hacia las personas con discapacidad, que a menudo se traduce en la falta de accesibilidad o en la idea equivocada de que no pueden. La discriminación económica, que se ve cuando se margina a alguien que no tiene los mismos recursos o apariencia. Y también está la discriminación social, silenciosa, esa que se disfraza de chistes, de bromas o de comentarios inocentes, pero que en el fondo refuerza el rechazo. Cada una de estas formas deja marcas profundas no solo en las personas afectadas, sino también en la sociedad, porque dividen y debilitan nuestra humanidad. Consecuencias de la discriminación. Las consecuencias de la discriminación son graves y duraderas. A nivel individual genera baja autoestima, ansiedad, depresión y un sentimiento constante de no pertenecer. A nivel social provoca violencia, desigualdad, injusticia y desconfianza entre las personas. Cuando una sociedad discrimina, pierde talento, diversidad y empatía. Se empobrece moralmente y lo más triste es que muchas veces quienes discriminan ni siquiera son conscientes del daño que causan. Pero hay esperanza, cada acto de respeto, cada palabra de apoyo, cada esfuerzo por comprender al otro rompe un pedazo del muro de la discriminación. Discriminamos por miedo a lo diferente, por ignorancia o por educación incompleta. Desde pequeños aprendemos patrones que nos enseñan a dividir en nosotros y ellos. Las redes sociales y los medios también pueden reforzar estereotipos, mostrándonos una sola forma de ser, de vestir o de pensar, pero el mundo real es diverso, colorido y cambiante. Reconocer nuestros prejuicios no nos hacen malas personas, nos hacen más conscientes y más capaces de cambiarlos. La verdadera evolución humana no se mide por los avances tecnológicos, sino por nuestra capacidad de respetar las diferencias. La inclusión no se logra con discursos, sino con acciones diarias. Escuchar antes de juzgar, respetar las diferencias culturales, educar a las nuevas generaciones en la empatía, usar un lenguaje que no ofenda ni excluya, defender a quien no pueda hacerlo por sí mismo. Cada vez que tratamos con igualdad a los demás, estamos construyendo un futuro donde todos tengamos el mismo valor. La discriminación deja cicatrices profundas, afecta la autoestima, la salud emocional y la confianza de quien la sufre, pero también daña a quien discrimina, porque le impide ver la riqueza que hay en las diferencias. En la sociedad, la discriminación se traduce en desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. Un país donde se discrimina no podrá avanzar porque la exclusión frena el progreso colectivo.
En el mundo hay millones de personas que viven discriminación cada día, niños que son rechazados por la escuela por su origen indígena, mujeres que ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, personas con discapacidad que no pueden acceder a un edificio público o migrantes que son señalados solo por buscar una vida mejor. Estos ejemplos no son ajenos, también pasan en nuestras comunidades y cada historia debería hacernos reflexionar sobre cómo actuamos frente al diferente. La educación es clave para cambiarlo todo. Educar no solo es enseñar materias, también formar conciencia, respeto y empatía. Cuando un niño aprende a valorar la diversidad, ese niño crecerá sin miedo al otro. Y cuando una sociedad se educa en igualdad, se vuelve más justa, más fuerte y más humana. ¿Qué podemos hacer? Luchar contra la discriminación empieza por uno mismo. Podemos comenzar con acciones sencillas pero poderosas. Escuchar antes de juzgar, cuestionar los estereotipos, defender a quien es víctima de burla o exclusión, promover el lenguaje inclusivo y respetuoso, tratar a todos con la misma dignidad. El cambio no ocurre de un día para otro, pero comienza cuando una sola persona decide actuar diferente. Gracias por acompañarnos en este podcast. Sigamos construyendo un mundo donde nadie tenga que pedir permiso para ser quien es, porque la igualdad no es una meta, es un derecho. Hasta la próxima.